Voy a proceder a leer el mensaje que la Casa Universal de Justicia ha enviado para este momento tan especial. Muy queridos amigos, con corazones rebosantes de alegría, los saludamos en esta ocasión histórica, cuando las puertas del primer Matriculascar de Colombia se abren a todos. Lo que hoy se celebra aquí no es solo la culminación de la construcción de un edificio físico, sino un hito significativo en un proceso de desarrollo que se ha desplegado en esta región a lo largo de muchas décadas. El sendero que recorrimos juntos durante las siguientes décadas estuvo iluminado por la luz del conocimiento. Juntos buscamos el conocimiento, generamos conocimiento y lo aplicamos para lograr el mejoramiento del mundo. Para nosotros, los y las villarricenses, es un placer inmenso poder ser anfitriones de esta inmensa obra que evoca más que una construcción física, un espacio de adoración donde queremos sentirnos todos y todas recogidos. La presencia de la casa de oración es un símbolo de la unidad de Dios, de la unidad de las religiones y de la unidad de la humanidad. Está brillando el tiempo de la cosecha, hoy el alma de mi pueblo se deleita con su luz. Plantemos otros jardines donde crezcan nuevas plantas y surcan los frescos frutos. Llegar aquí es como estar recogiendo los frutos de un gran árbol que ha venido emergiendo. Acá en este evento hay más de 1000 personas. Hemos venido de muchas comunidades de Colombia. Entonces la casa de adoración pues está abierta a todo el mundo. No importa el credo, la raza, las religiones. Todo el mundo es bienvenido a la casa de adoración. Nosotros hoy nos sentimos muy felices de estar acá en la dedicación del templo. Llega uno y apenas pone el pie adentro, se transforma totalmente. Se siente uno como que no está en este mundo. Es una experiencia netamente espiritual. Hoy, casi medio siglo de progreso continuo, vienen a la mente algunas afirmaciones que caracterizan a los pueblos de la región y sus aspiraciones. Una enorme receptividad espiritual, una aguda percepción espiritual, un respeto sincero por los logros intelectuales, una inmensa capacidad de alegría y de dolor, que siempre se abrazan el uno al otro. Una bondad y generosidad de corazón sin pretensiones, determinación indomable y un brillo de espíritu que los vientos de la opresión no pueden extinguir. Este momento es significativo porque realmente se ve, por un lado, el crecimiento de nuestra comunidad. Va a traer mucha unión a las comunidades, va a fortalecer su parte devocional, su parte espiritual. El templo y todo lo que lo circunda no puede concebirse en pedazos separados. La adoración a Dios y el servicio a la sociedad son dos aspectos inseparables de la vida comunitaria. Son como un todo integral. Este faro de luz y todo lo que lo circunda se convierte en el centro nervioso de la comunidad, el centro donde tendrán lugar actividades de tipo social, cultural, artístico y educativo, y del cual emanarán muchos proyectos que beneficiarán a toda la comunidad.
El bosque nativo realmente es un regalo que viene con la casa de adoración y surge de esa necesidad del pueblo de retomar su identidad y su conexión con la tierra. La idea es recopilar esas semillas que están en vías de extinción y llevarlas a ese bosque nativo para que las futuras generaciones conozcan que esto fue un bosque nativo inmenso. Las formas, los colores, la proporción y la armonía del diseño de todo el complejo, los jardines y la vida de la flora y fauna que empieza a brotar con fuerza en el terreno que nos circunda, evoca en todos profundos sentimientos espirituales, aviva la esperanza y pone en evidencia las inmensas posibilidades que tenemos los seres humanos de construir un mundo mejor. Y ahora esta casa de adoración está siendo inaugurado como un faro de luz para iluminar el largo sendero que caminará una generación tras otra. Este momento histórico de hoy no representa el fin de un proceso, sino más bien es un paso, pero es un paso muy significativo en lo que podemos llamar una empresa que tiene como el objetivo traer la prosperidad material y espiritual de toda una región. Esta casa de adoración se erige ahora como un símbolo de la belleza inherente en las gentes nobles de esta región, y su diseño evoca la generosidad de su tierra. Es una manifestación del poder liberado por una acción colectiva persistente, un centro de atracción para todos aquellos que anhelan trabajar por la renovación de su sociedad, un oasis de esperanza para la elevación espiritual y material de una población que ha soportado las pruebas de la historia y ha emergido con un espíritu indómito.